Buen día tenga todos mis hermanos en esta preciosa mañana. Que el Señor les continúe bendiciendo. Para mí es un placer nuevamente estar con todos ustedes para compartir un nuevo episodio interesante de la palabra de Dios. De esa palabra que ayer hablábamos, que es la que origina vida, que es la que organiza las cosas. Entonces la palabra de Dios en esta mañana nos va a alimentar espiritualmente para que nosotros estemos preparados para todos los desafíos que cotidianamente la vida nos ofrece. Para eso, pues, quiero compartir con ustedes en el libro de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 46. Es un episodio que tal vez hemos escuchado bastante, hemos escuchado muchísimas enseñanzas, pero aprovechemos que la palabra de Dios es como una fuente inagotable. Cada vez que lo escuchemos, cada vez que leamos un mismo pasaje, pues el Espíritu de Dios nos va a hablar a nuestra vida de una manera distinta y adecuada para nuestra necesidad. Entonces es el suceso cuando dice en el versículo 46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él, o sea, Jesús y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba, óigalo bien, sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos, óigalo bien, esta otra actitud, y muchos le reprendían para que callara. Pero él, mire la actitud del necesitado, clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, al oír esa insistencia, esos gritos, ese deseo, ese anhelo, esa necesidad que salía de adentro, deteniéndose, mandó a llamar. Y llamaron al ciego diciéndole, y esa es la hipocresía, los que antes le reprendían para que callase, ahora fíjense lo que le dice: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa era un simbolismo de una persona minusválida, de una persona que no era útil a la sociedad, de una persona que tenía que depender del favor de todos. La capa representaba la condición de ceguera de esa persona. Entonces, arrojando su capa, se levantó. Una actitud ya de acción, es una actitud de un cambio, es una actitud de esperanza. Él ya no estaba sentado porque en ese momento estaba enfrentando a aquel que daba la esperanza, a aquel que le dijo a Moisés: yo soy la esperanza, yo soy la salvación, yo soy la medicina, yo soy la sanidad. Entonces él se levantó, ¿verdad? Y vino a Jesús. Quiere decir que nosotros debemos de aprovechar las oportunidades. Cuando estemos delante de su presencia, estamos delante de ese Jesús. Tenemos que ir a su presencia, expresar nuestras necesidades, expresar nuestra gratitud, expresar nuestros anhelos, expresar nuestros deseos. Claro que Dios ya los conoce, pero es importante que nosotros abramos nuestros labios y se los expresemos a Él. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Fíjense la respuesta del Señor. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. No sanado, salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muy importante esto, y yo quiero compartir algunos puntos. Número uno, era un suceso inesperado para Bartimeo. Jesús, la intención de él no era ir al encuentro con este hombre. Jesús estaba pasando porque iba, de acuerdo a su agenda, a otra ciudad para seguir dando las buenas nuevas de salvación. Entonces, la actitud de este hombre, ¿cómo era? Tenía una capa, estaba sentado junto al camino, a la expectativa o a la buena voluntad de la gente para que le diera algo, porque él mendigaba.
muchísima gente hoy en día y muchos creyentes mendigan hoy en día felicidad, confianza, tranquilidad, paz, sueño, etcétera. Porque es importante entender entonces que Jesús vino para transformar las cosas. Donde Jesús pasaba, todo se transformaba. Y este hombre, que era un hombre pasivo, a la voluntaria misericordia del que le quisiera dar algo, así hay muchos. En este mundo mendigan felicidad, mendigan cualquier tipo de cosa y entonces siempre sienten un vacío en su corazón. Pero veamos lo que sucedió. Y oyendo que era Jesús el que iba a pasar por ahí, él entendió que ese Jesús que él ya había escuchado que era el que sanaba, pues pensó que era su única oportunidad para que su condición y su situación fuese transformada, porque él quería ser un hombre útil. Teniendo la vista, podía producir, podía trabajar, podía apreciar la grandeza de Dios en la naturaleza y podía reincorporarse no solamente a la sociedad, sino a su familia. Él entendió que era la única oportunidad y por eso dice que empezó a pegar gritos, pero en esos gritos eran bien dirigidos porque él estaba expresando lo que realmente era Jesús cuando le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David. Es un atributo, pues, que de acuerdo a la profecía, la genealogía, Jesús vendría de ese linaje del rey David. Por eso este hombre Bartimeo comienza a pegar gritos a tal punto que los mismos discípulos que supuestamente eran los que tenían que facilitarle las cosas al maestro para que su gracia y su poder alcanzar a otras personas, los mismos discípulos y la misma gente le reprendían para que callase. A lo mejor la situación que tú estás viviendo, no, a veces nos encontramos en una encrucijada, en unos desafíos, en unas crisis, que esas crisis y ese problema, a lo mejor es una cuestión de salud, a lo mejor esa enfermedad te está haciendo callar la voz o la boca para que tú no hables y para que tú no hables, para que no te dirijas a aquel que sí puede transformar tu condición, a aquel que puede transformar tu situación. No debes de callar, hermano, no debes de dejar de hablar las grandezas de Dios. No tienes que dejar de recordar las promesas de Dios. A veces el problema quiere hacernos callar, como en esta ocasión los hombres que rodeaban a Jesús le reprendían para que callase. Pero este hombre, sabiendo que era su única oportunidad, porque si dejaba pasar que Jesús se fuera, ya tal vez nunca lo volvería a ver. Quiero decirte que a veces Dios nos presenta oportunidades que son únicas y nosotros como buenos creyentes y como personas conocedoras y entendedoras debemos de aprovechar esa oportunidad que de repente puede ser única. Y la actitud de Bartimeo no fue callarse como se lo estaban diciendo, como se lo estaban presumiendo la multitud que rodeaba a Jesús, sino al contrario, él gritaba mucho más, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Quiere decir que la circunstancia y los problemas no es más para que nos acerquemos con más fuerza al Señor. Las pruebas nos sirven para fortalecer más nuestra fe hacia Jesús. Entonces, que la prueba y el problema y los desafíos no son para alejarnos, no son para hacernos callar, no es para que nosotros dejemos cómo nos va controlando el problema. Al contrario, que la actitud de Bartimeo es una actitud digna de que nosotros podamos tomar en cuenta cuando estemos atravesando por cualquier necesidad y que nuestra actitud sea la de esforzarnos más, la de buscar más profundamente a ese Señor, Hijo de David, llamado Jesucristo. Y muchos le reprendían, como ya dice, y él clamaba mucho más. A raíz, como consecuencia de la actitud perseverante
de Bartimeo, Jesús se detuvo. Allí nos damos cuenta que los planes de Jesús no era ir al encuentro con este ciego. La agenda de Jesús estaba ubicada en otra cosa, pero la actitud de Bartimeo obligó a que Jesús se desviara de su agenda y entonces hiciera un alto en el camino y lo mandara a llamar. Por eso él se detiene, por esa actitud perseverante. Cuando nosotros nos encontremos en cualquier dificultad, en cualquier crisis, nosotros no debemos de callarnos ni debemos de atemorizarnos. Al contrario, que nuestra actitud de perseverancia, de darle gracias a Dios, de ser agradecidos con Él, aunque estemos viviendo crisis a nivel económico, a nivel de alimentación, aunque no tengamos nada, que eso no nos apabulle y que no nos haga cerrar nuestros labios. Al contrario, que la crisis, que la escasez, que la enfermedad, que cualquier problema nos induzca más bien a gritar mucho más: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y eso hará que el Señor abra sus oídos y eso hará que el Señor responda. Recuerden la actitud de esta mujer ante este juez, que era injusto, donde ella veía a este juez y le decía: hazme justicia de mi adversario. Una mujer sin recursos, una mujer pobre que tal vez no tenía influencia sobre ese juez, pero ella, por su actitud perseverante y creyendo que algún día se haría justicia, llegó un momento en que este juez dijo dentro de sí: caramba, esta mujer es perseverante, esta mujer es insistente, le haré justicia para quitármela de encima. Claro, si eso hizo un ser humano, Dios, siendo nuestro Padre, que demostró su amor muriendo por nosotros, por supuesto que Él no va a pensar eso mismo. Al contrario, Él solamente desea y anhela ver nuestra insistencia, nuestra perseverancia, nuestro ímpetu para con Él, para lograr las cosas. Y dice que cuando lo mandó a llamar, fíjense la hipocresía de aquellos que segundos antes lo estaban reprendiendo para que callaran, al ver que atendió, que hizo que Jesús prestara atención sobre su necesidad, entonces le dijeron a él: levántate, ten ánimo. Y a veces podemos estar rodeados de mucha gente hipócrita que con sus actitudes quieren aislarnos más de la gracia de Dios. Pero no dejemos que esa actitud de los demás, que esa actitud hipócrita, poco transparente, nos aleje del Señor. Si nosotros estamos claros, si nosotros estamos convencidos que solamente Jesús podrá resolver mi situación, no importa lo que los demás digan o piensen. Yo buscaré, como dijo el salmista, por la mañana, a toda hora, mi espíritu será elevado a la presencia del Señor y mis labios hablarán de día y de noche para que no se sequen mis huesos. De manera pues que cuando este hombre Bartimeo se levantó, tiró la capa. Eso es una señal de que él todavía no había sido sano, pero en su corazón tenía tanta seguridad, tenía la certeza, como es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero este hombre en su interior ya se sentía sano porque sabía que Jesús no lo iba a defraudar. Y tiró la capa y se acercó, tal vez trastabillando porque no podía ver todavía, pero cuando estaba al frente de aquel que todo lo puede, de aquel que no es nada imposible para él, Jesús, fíjese cómo lo premia. Primero diciéndole: ¿qué quieres que te haga? Y él, por supuesto, le dio prioridad a su necesidad. Este hombre llamado Bartimeo le dio prioridad a lo que eran importante y necesario. Y le dijo: maestro, que recobre la vista. Pero fíjense que la gracia de Dios y su bendición y su amor va como con un combo completo. Porque el Señor le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino.
Este hombre recibió la salvación, que es lo más importante, luego recibió la sanidad en sus ojos, vio, recobró la vista, y después como una certeza de gratitud, claro, de que él anhelaba recobrar la vista para servirle al Señor, y dice que seguía a Jesús en el camino. Ya no era un hombre pasivo, ya no era un hombre que esperaba que las cosas sucedieran, ahora él era un hombre que podía ver, un hombre que había tenido un encuentro con Jesús y estaba listo y preparado para seguir al Señor y servirle. Quiere decir que este hombre estaba listo para hacer que las cosas sucedieran. Qué buena noticia, qué buen relato, cómo la palabra de Dios nos anima a no ser pasivos en estas circunstancias que estamos atravesando. Cuando haya una necesidad física o espiritual en tu vida o en la vida de un familiar o en la vida de un amigo o de un desconocido, es la oportunidad para que nosotros entremos en acción sabiendo que Dios se glorificará y Él es quien hará el milagro. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y será hasta una próxima oportunidad.